Ahí Sebastián levantó la mano. Adelante. Intentemos brevedad, que ya nos vamos a recontrapasar. Gracias, Martín. No sé si se me escucha, siempre tengo Sí, problemas con el sí, audio. perfecto. Perfecto, gracias. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, Íñigo, por la conversación que has abierto. Yo voy a ser muy breve. Mi pregunta es, históricamente ha habido una fuerte contienda entre lo que podríamos llamar los movimientos nacional populares y la izquierda internacionalista, ¿no? Y yo te quería preguntar, para ser breve, va a quedar así de amplia, ¿no? ¿Qué perspectivas ves vos de la introducción de cierta forma de internacionalismo, eh, que no pase solo por una cuestión de alianzas estratégicas próximas, dentro de la tradición nacional popular, ¿no? Estoy pensando, vos citaste dos casos, que además son dos movimientos, digamos, que además tienen una cara internacionalista, que es el feminismo y el ambientalismo, ¿no? Eh, Esa es mi pregunta, la dejo ahí, pero vos la podés achicar o acotar. Gracias. Gracias. Buenísimo, Sebastián, gracias. Y sobre la cuestión es verdad, de la discusión entre las izquierdas internacionalistas y las fuerzas nacionales populares. Claro, el problema es que lo que para mí le hace más interés, para mí, mi visión particular, hace más interesantes a las fuerzas nacionales populares, le hace más difícil conformar internacionales. Las internacionales básicamente se sostenían sobre la idea de que las mismas líneas políticas, con algunos matices, pero ¿no? Podían marcar la línea para todos los partidos pertenecientes a esa internacional. Luego, en realidad, era curioso. Lucho Magri escribió un libro sobre el Pichí que se llama El sastre de Ulm, que es una verdadera maravilla. En realidad, el Partido Nacional Popular más importante en Europa, esto ya lo decía la Clau. Y luego hay una biografía de Jorge Semprún, que se llama Autobiografía de Federico Sánchez, fue un intelectual muy importante del Partido Comunista, purgado por la dirección del Partido Comunista. Luego, como pasa mucho en los partidos comunistas, le purgaron y 5 años después adoptaron sus políticas, pero a él le purgaron por eurocomunista y luego se hicieron eurocomunistas. Bueno, en la que él decía que en la relación con los italianos, con el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Italiano decía, no, si nosotros vamos a las internacionales, a Moscú, claro, casi siempre, decimos que la línea es perfectamente correcta, llegamos a Roma, hacemos lo contrario, o lo que es necesario para hacer con las condiciones italianas, y luego a eso le hemos llamado la vía italiana al socialismo, ¿no? Claro, porque era un partido realmente nacional popular. ¿Qué significa eso? Que en realidad las fuerzas nacional populares son unas fuerzas que dicen, ojo, 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 por encima, digamos, de las grandes descripciones o de las grandes líneas ideológicas, lo primero que hay que hacer es conocer las condiciones nacionales y adaptarse a las condiciones nacionales, ¿no? Claro, eso es precisamente lo que hace más difícilmente traducible las experiencias de un lado o de otro. Tengo buenos amigos en Argentina que me decían, Íñigo, por fin tenemos a alguien con quien montar la Internacional Justicialista. Porque claro, yo soy de una... Claro, la generación de no voy a abrir un debate que es eterno y que a mí mismo me parte el alma en dos, pero la generación que luchaba contra la dictadura en España, el último, claro, tiene dos conocimientos, tiene dos conocimientos a tocar del fenómeno del peronismo, que es una, el exilio del Perón en Puerta de Hierro, y otra, la visita de Evita. Una visita apasionante, que hay una película en televisión española apasionante, con las peleas con el régimen, con episodios oscuros, con episodios fantásticos, con los indultos que consiguió. Es difícil hacer un juicio con anime y yo gasto mucho tiempo en esto por placer, vamos. Pero las experiencias nacional populares son de muy difícil traducción. Seguramente el peronismo sea la mejor expresión de la dificilísima traducción, ¿no? Que en España normalmente se entiende como o es un engaño o es una particularidad de los argentinos como, no sé, como el psicoanálisis o como el tango, son así, ¿no? Y es muy difícil de entender, o es una técnica de manipulación o es una cosa medio mussoliniana y no sé qué, ¿no? Por desgracia, digamos. Se entiende así de mal. Las experiencias nacional populares son experiencias difíciles de traducir, precisamente porque son nacional populares, precisamente porque anteponen, como el objetivo fundamental, digamos, es reconciliar, ¿no? Hacer del pueblo la reconstrucción de la comunidad nacional, reconciliar el pueblo con la nación, se expresan en términos muy propios. En términos muy propios y luego muy difícilmente traducibles. Y eso ha hecho que sean experiencias con muy difícil. Seguramente quien más... La generación, el intento creo más avanzado en los últimos tiempos ha sido aquella foto del Alca.
también con una generación de dirigentes con mucha visión, digamos, latinoamericanista, que yo creo que falló un poco, lo digo con mucha admiración, falló un poco en entender que el latinoamericanismo eran instituciones compartidas, no solo declaraciones sobre la patria grande. Digamos, sé que no es factible y no quiero traducir realidades, pero la Unión Europea se ha construido, por ejemplo, mucho gracias al programa Erasmus, que hace que haya estudiantes que se vayan todo el mundo se va un año a estudiar a otro país, que no sé qué, y eso crea como mucha cosa de, si todos al final nos movemos. No digo que sea necesariamente eso, ni quiero estar por las realidades, pero que como siempre digo, los afectos se construyen también de instituciones que lo reproducen, y han faltado instituciones que reproduzcan eso, ¿no? Pero más allá de ese intento, que creo que es más bien un intento, digamos, muy voluntarista de parte de algunos dirigentes que llegan muy lejos, ¿no? Pero no todo lo lejos que hubiera sido necesario, las experiencias nacionales populares son difíciles de traducir. Y además miran poco hacia afuera, ¿no? Es verdad que hoy se nos presentan algunos grandes retos que se expresan en los mismos términos, ¿no? El COVID ha sido un magnífico ejemplo. Y yo he hablado durante mucho tiempo, durante el tiempo de la pandemia, he hablado con muchos compañeros de fuerzas nacionales y populares, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, he hablado con muchos compañeros, en Uruguay, contándonos problemáticas similares, discusiones similares en las fuerzas políticas. Creo que el cambio climático, sin duda, es un reto, yo no lo puedo decir de manera más clara, que no tiene solución dentro del modelo de depredación neoliberal, que solo tiene solución con comunidades densas y estados que tengan la capacidad de planificar y que solo lo podemos liderar nosotros. Y creo que de ahí debería salir, digamos, más capacidad como de hilvanar culturas propias, pero nos falta en general como traducirnos. Faltan traductores que expliquen las experiencias de un lado a otro, ¿no? Creo que ahora es más fácil, ni que sea por esto que estamos haciendo, ¿no? Ahora es más fácil, pero no siempre ha resultado tan fácil. Yo, por ejemplo, con eso que decíamos antes de que Syriza no había producido una explicación del por qué le fue tan difícil las cosas en el Estado, me sorprendió mucho que cuando yo fui una de las veces que fui a Argentina, que por cierto, nos vimos, Martín, que tuvimos la discusión sobre lo de Syriza, muchas de las discusiones se daban en términos de si Tsipras había traicionado o no había traicionado, ¿no? Porque al final se rindió con el Banco Central Europeo, el FMI, la Troika, no sé qué. Más allá de lo que uno piense, no es que la gente, es que no había materiales, digamos, no había prácticamente materiales producidos por la experiencia griega que hubieran permitido que esa discusión, pero tampoco los teníamos nosotros. ¿Qué era lo que teníamos? Pues lo que teníamos era lo que nos contaban los compañeros de Syriza, pero en conversaciones informales, que te contaban y te decían, por ejemplo, por contar una, por ejemplo, mientras la Unión Europea, mientras no hemos accedido a las condiciones del memorándum, la Unión Europea ha cortado los recursos para atender refugiados en las islas griegas. Lo ha demorado. ¿Y qué significa eso? Significa que las islas griegas, que son un paraíso al que van muchos turistas, del que el Estado griego extrae mucho dinero porque Grecia no produce demasiadas cosas, resulta que durante el verano pues, llegan muchos refugiados. Y eso es un drama humanitario que un gobierno progresista debe atender en primer lugar anteponiendo los derechos humanos, y es un problema económico. Y ellos no lo pueden explicar porque tienen muchas dificultades y a lo mejor la Unión Europea no corta ningún programa, simplemente te lo retrasa 2 meses, pero si a ti te retrasan 2 meses un programa y estás en julio, el verano dura julio y agosto, pues si te hacen un poco de daño a la campaña del verano, tú tienes un problema económico del carajo y tienen dificultad. O mira, nosotros, no sé, creo que Varoufakis ha intentado explicar un poco más, pero lo ha explicado solo, digamos, en clave un poco de teoría de juegos. Ha intentado explicar un poco cómo intentaron jugar prácticamente de farol con la troika, no les salió bien y tuvieron que comerse un memorándum muy duro, pero no producimos experiencias de esas y no producimos traducciones de una experiencia nacional a otra, ¿no? Y creo que eso está por hacerse para que sea posible, digamos, no una internacional necesariamente, pero digamos una especie de plataforma o de acercamiento de las fuerzas y de las orientaciones nacionales populares con una particularidad. Nosotros somos aquellos que entendemos que para saber qué hay que hacer en nuestros países, mucho más importante que diga ninguna internacional es el conocimiento del estado anímico, cultural, moral, intelectual de nuestros pueblos, ¿no? Digamos que nosotros priorizamos siempre el análisis de nuestra coyuntura nacional por encima de, no sé, el análisis de los grandes ciclos económicos o de, ¿no? Bueno, nosotros, yo digo porque me escribo, pero que las fuerzas nacionales populares tienen una forma de análisis que
que antepone siempre lo nacional y que es también lo que lo distingue. Y luego, con la última cuestión.